Todos no habíamos, por suerte, avanzado demasiado. Sin embargo, voy a repetir brevemente hasta donde habíamos llegado, que repito, no fue demasiado el avance, ¿no? Como parte del programa de especialización en control interno y auditoría inteligente de la Escuela de Posgrado de Ingeniería, Tecnología y Negocios Innova, les doy la bienvenida a este webinar o seminario virtual que por espacio de alrededor de 50 minutos nos va a permitir reflexionar sobre algo que en el día a día empleamos, gestionamos y somos parte, que es el control interno. Me voy a presentar. Soy Dante Torres, soy contador público colegiado y auditor interno certificado, con experiencia tanto en auditoría externa como interna y consultoría. El objetivo de este seminario, como ya lo dije, es reflexionar desde la práctica profesional sobre el rol que tiene el control interno, tanto en la auditoría interna como en la auditoría externa, ¿no? Entonces, quiere decir que vamos a abordar el tema del control interno de manera horizontal o transversal a través de todas las organizaciones, ¿no? Nos vamos a basar en estándares internacionales, en buenas prácticas, ¿no? Porque de eso trata el control interno. Entonces, el objetivo que he tratado de resumirlo en pocas palabras es que ustedes comprendan cómo y para qué se utiliza el control interno, porque a veces llegamos a las organizaciones, como ya lo encontramos implementado, lo tomamos como algo formal, algo muchas veces no tan necesario. Entonces, lo que queremos en estos minutos es que ustedes comprendan o vuelvan a comprender la utilidad que tiene el control interno, tanto para el auditor externo como para el auditor interno. Si bien es cierto, hay diferencias de enfoque, no lo vamos a ver de manera antagónica, sino todo lo contrario, ¿no? Desde el punto de vista de la complementariedad, desde el punto de vista de las responsabilidades y alcance que tiene para cada uno, me refiero para el auditor externo como para el auditor interno, el asunto del control interno. Entonces, en estos aproximadamente 50 minutos, el itinerario de aprendizaje nos va a llevar desde una reflexión sobre el contexto actual, que es un contexto de riesgos, los fundamentos del control interno a partir del marco integrado de control interno COSO, actualizado en el año 2013, y la parte medular de nuestro webinar, que es la aplicación en la auditoría externa y la evaluación en la auditoría interna, para hacia los minutos finales llegar a los puntos de convergencia y los desafíos que se plantean para la auditoría tanto externa como interna, ¿no? Entonces, sin más, que era un poco lo que estaba, a lo que me estaba refiriendo antes de tener el involuntario inconveniente con la plataforma Webex, es el contexto actual y particularmente el contexto de riesgos, ¿no? Decía yo que las organizaciones, y con ese término quiero incluir no solo a las empresas que persiguen un lucro, sino a todo tipo de organización, una organización gubernamental, de cualquiera de los tres niveles de gobierno, puede ser el gobierno central, puede ser el gobierno regional, puede ser el gobierno local, que comúnmente conocemos como municipalidades, cualquier entidad sin fin de lucro, operan en un entorno caracterizado por mayor complejidad. Estamos en un entorno en el cual el uso de la tecnología que ya veníamos empleando se ha hecho todavía más intensivo. Estamos frente a una evolución. Ya hoy día, inteligencia artificial, robótica, realidad aumentada, análisis de datos es, como decimos, el pan de cada día, ¿no? Y eso agrega complejidad al entorno
en el cual estas organizaciones llevan a cabo sus actividades. Volatilidad. Sabemos que los precios, por ejemplo, de los commodities, suben, bajan. De la misma manera lo hacen las divisas. Estamos en un tipo de cambio que históricamente es uno de los más bajos de los últimos años. Y todos estos riesgos que están en el entorno en el cual las organizaciones se desenvuelven tienen una interdependencia. Y decía yo, para propósitos académicos, vamos a encontrar que hay toda una tipología o clasificación de los riesgos, pero en la realidad la línea que separa a un tipo de riesgo de otro es muy delgada, ¿no? Entonces tenemos riesgos financieros, tecnológicos, regulatorios, reputacionales, y no significa que porque he consignado esos cuatro sean los únicos. Podemos hablar de riesgos legales, de riesgos sociales, otra tipología de riesgos, o inclusive las que están allí mostradas se pueden segmentar, ¿no? Los riesgos financieros incluyen riesgos de liquidez, incluyen riesgos de precios, incluyen riesgo cambiario, los riesgos tecnológicos son parte de los riesgos operacionales, no están los riesgos de fraude, entonces no lo tomen como que son únicamente esos cuatro. Si hacemos un inventario de todos los riesgos, seguramente podríamos tomarnos todos los minutos hablando de este contexto de riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Volviendo al asunto del control interno que nos trae a este seminario, que en ese contexto de riesgos se incrementa la presión sobre los sistemas de control interno. ¿Por qué? Porque los sistemas de control interno operan como un muro de contención frente a esos riesgos, ¿no? Entonces, ya no podemos concebir el control interno, como lo señalo aquí, como meramente mecanismos contables. A veces llegamos a las organizaciones o inclusive nos hemos formado pensando que el control interno es sinónimo de controles contables, tributarios, fiscales. Eso sería una parte de los riesgos financieros, ¿no? Los que podemos cubrir con los mecanismos contables y miren todos los demás riesgos, ¿no? Entonces, más bien, frente a los riesgos, este sistema de contención llamado control interno tiene que ser gestionado, ¿no? Gestionado para poder administrar esos riesgos, porque los riesgos se gestionan, ¿no? ¿Qué significa que se gestionan? Que se los lleva hasta un nivel que las organizaciones pueden aceptar. Eso es lo que técnicamente se conoce como el apetito por el riesgo, ¿no? Entonces, aquello que gestiono tiene que ser supervisado, ¿no? Entonces, dicho esto, miren que todavía estamos en el contexto actual, ¿no? Hay unas nuevas expectativas sobre la auditoría. Y digo sobre la auditoría para referirme tanto a la auditoría externa como a la auditoría interna. Frente a este contexto actual de riesgos, ¿qué se espera de la auditoría? Que aporte mayor valor. Seguramente han escuchado muchas veces, ¿no? Valor agregado, valor añadido. La auditoría, sea externa o interna, no están ajenas a esa necesidad, hay esa demanda, hay esa expectativa, eso es lo que se espera de la auditoría, ¿no? También se espera de la auditoría una visión, por lo tanto, de riesgos, porque si el contexto actual es de riesgos, la visión de la auditoría también lo tiene que ser, ¿no? Y una de las críticas más mayormente recibida por las auditorías es la falta de capacidad de anticipación, ¿no? Por eso que hoy día se espera eso. Todavía seguimos esperando, todavía hay una deuda pendiente, ¿no? ¿Por qué? Porque las auditorías, de manera inherente, su naturaleza, ¿cuál ha sido? Un control posterior, revisar eventos, sucesos, transacciones que ya han sucedido. Y hoy día se demanda más bien anticipación, prevención, ¿no? Entonces ya los enfoques de auditoría también están evolucionando, ¿no? Entonces, por eso dice, más allá de la mera verificación. Hoy día esos auditores, y yo también lo he sido en su momento, ¿no? Manuel, Bastante buenos la etapa A, la etapa en de lo la que hay un reconstrucción micrófono que nacional, está ahí ¿te refieres abierto. posguerra Vamos del Pacífico? a ver un Sí, momento. fue aislada. Ya creo que ya se silenció. Entonces, les decía de que yo también lo he experimentado, ¿no?
Muchas veces el ser un auditor bastante bueno en el tema de aseguramiento, es decir, de verificar el cumplimiento de los procedimientos, hoy día ya no es suficiente, ¿no? Hoy día se requiere esta, esta mirada, ¿no? Esta visión de riesgos, esta mirada que conduzca a agregar valor, esta mirada que lleve a ser un auditor que se anticipe, que sea preventivo, ¿no? Entonces, todas estas expectativas, como lo pongo aquí, impactan directamente en el tratamiento del control interno, tanto para la auditoría externa, que sigue un enfoque basado en riesgos, como en la auditoría interna, ¿no? Entonces, cuando digo nuevas expectativas sobre auditoría, y probablemente suceda en sus organizaciones, por ejemplo, los directorios, y si tienen comités de auditoría, hoy día no esperan solamente que el auditor detecte errores. ¿A qué me refiero? Todos los hallazgos que identifica, ¿no? Incumplimiento de políticas, incumplimiento de procedimientos, incumplimiento de la regulación. Claro que eso es importante, pero los directorios y los comités no solo esperan eso. Hoy día, ¿qué más esperan? Esperan ese criterio, esa alerta temprana que le pueda brindar la auditoría, esa visión basada en riesgos, que es el contexto con el que he empezado, ¿no? Y eso aplica tanto a la auditoría externa como a la auditoría externa, más allá que sus responsabilidades sean diferentes, ¿no? Entonces, es por esta razón que el control interno, como he puesto en la viñeta, termina siendo un eje común porque nos va a brindar un aseguramiento, una garantía, ¿no? Sobre cumplimiento normativo, es decir, el cumplimiento con las disposiciones legales, y en ese cumplimiento normativo también incluimos las políticas que internamente tenga la empresa, ¿no? Una confiabilidad de la información, y nótese que digo confiabilidad de la información, no digo confiabilidad de la información financiera, porque las organizaciones tienen información financiera contenida en los estados financieros, y eso nos lleva siempre a pensar en el auditor externo, lo cual es correcto, pero también tiene información no financiera con base en la cual toma decisiones. Entonces, esa información no financiera también tiene que ser confiable. Entonces, seguramente esa confiabilidad de la información no financiera está más dentro del ámbito de responsabilidades de un auditor interno. Pero acá estamos hablando de control interno cubierto tanto por los auditores externos como internos, ¿no? Y también la eficiencia operativa que termina siendo un poco el core del auditor interno, ¿no? Porque el auditor interno está siempre buscando que voy a parafrasear, buscando la eficacia operativa. ¿Qué significa eso? Eficacia operativa, que la operación funcione, opere de acuerdo a cómo fueron diseñados esos sistemas de control interno. Entonces, el control interno termina siendo un eje común. Por eso en la parte inferior les pongo, las organizaciones son diferentes, ¿no? Pero pueden haber en algunas de sus organizaciones auditorías internas, no siempre la hay. Auditoría externa, no siempre se contrata el servicio porque se suele hacer por mandato legal. Son pocas las organizaciones que de mutuo propio lo hacen. Algunas tienen ya unidades de riesgos, unidades de cumplimiento compliance o cualquier otra unidad dentro de la organización que tenga que ver pues con aseguramiento de algún tipo de control, ¿no? Entonces decimos que el control interno es un eje común, es un tronco, ¿no? Común para estas funciones de auditoría, tanto externa como interna, ¿no? Entonces, lo más sencillo, decía yo, es siempre recordar, confiabilidad de la información financiera, ¿no? Si son confiables los estados financieros, ¿no? Pero también recuerden que el control interno no es meramente contable, ¿no? Por eso que también incluye su contribución a la eficiencia operativa y también brinda o facilita el cumplimiento normativo, ¿no? Entonces, antes de pasar a la nota diapositiva, sumamente interesante que esta sesión trate sobre control interno. ¿Por qué? Porque ya que es un eje común, entiendan también que se convierte en el lenguaje común
de todas y cada una de estas y cualquier otra función de aseguramiento. Entonces, una razón más para conocer el control interno, pero ya no conocerlo solamente de manera superficial, sino con mayor profundidad, ¿no? Sin duda, no pretendo alcanzar esa profundidad en esta charla de minutos, pero sí debería ser una preocupación en su formación continua, ¿no? Por eso es que existen programas como el que ofrece Innova, que les puede, en un número de sesiones bastante significativo, cubrir estos aspectos y también los aspectos vinculados con riesgos, ¿no? Acá estamos hablando solamente de control interno, ¿no? Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, este eje común no es otra cosa que un punto de convergencia, ¿no? Un punto de convergencia en la cual, valga la redundancia, convergen la gestión de auditoría externa, la gestión de auditoría interna, y eso contribuye a la gobernabilidad, al gobierno corporativo. Palabrita también que muchas veces escuchamos, en términos simples, para que siempre se acuerden, ¿qué cosa es el gobierno corporativo? Es la manera como son dirigidas, gestionadas nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, si bien es cierto, cada función, la externa y la interna, lo utiliza con un propósito distinto, veámoslos en términos de calidad. Si la auditoría externa como la auditoría interna emplean el control interno, entonces tenemos que preocuparnos como organización que ese control interno tenga una estructura, tenga unas características que lo hagan fiable, unas características que hablen de la calidad de ese control interno. Por eso es que es importante el control interno en las organizaciones, ¿no? Ahora bien, ¿y qué es el control interno? Bueno, podemos apelar a muchos textos, pero ¿por qué no hacerlo de una manera no solo más sencilla, sino que justamente vaya alineada a esa búsqueda de un lenguaje común? Existe un marco integrado de control interno emitido por COSO. COSO son las siglas en inglés de un comité que termina siendo una organización que emite estos estándares. COSO emite estándares vinculados con control interno, con gestión de riesgos, entre otros. Estos estándares se han convertido en estándares globales, internacionales. ¿Cómo así? Porque han sido inclusive incorporados a la regulación en más de un país y el Perú no es la excepción. Por ejemplo, en el ámbito gubernamental, el control interno gubernamental, o sea, el que asiste a las organizaciones propiedad del Estado, ha adoptado este marco, la Contraloría General de la República, para ponerlo en lenguaje simple. Pero también en el ámbito privado, algunas industrias reguladas, como por ejemplo la industria financiera, y por industria financiera me estoy refiriendo a empresas bancarias, empresas financieras, empresas aseguradoras, empresas administradoras de fondos privados de pensiones y cajas municipales de ahorro y crédito, EDPYMES, transportadores de caudales, de ramas, etcétera. El ámbito financiero es muy amplio, no es solamente banca y seguros y FPs, es mucho más amplio. Entonces, también la industria financiera ha adoptado este marco integrado de control interno COSO y por esa razón es que de la multiplicidad de fuentes de las cuales podría yo tomar un concepto sobre control interno, tomo el de COSO. Inclusive ahí les pongo la imagen de uno de los volúmenes de COSO, ¿no? Porque ya si vamos a lo específico, esto está contenido en varios textos, ¿no? Hay un resumen ejecutivo, hay un texto, hay otro volumen con herramientas, bueno, todo ese set es, es adquirible ya sea como ebook o impreso. Pero más allá de eso, que es algo específico, COSO es un organismo, una organización con sede en Estados Unidos que emite estándares. Y uno de esos estándares es el de control interno, que fue actualizado en mayo del 2013. Entonces, de allí está este concepto, que seguramente algunos de ustedes conocen, pero vamos a enfatizar algunas ideas claves. Dice, el control interno es un proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, la dirección
y el resto de personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento. Yo he puesto en negrita proceso y las iniciales de operaciones, información y cumplimiento, pero me quedé corto, porque en esta definición tenemos que reconocer, además de que el control interno es un proceso continuo, no un evento aislado, sino un proceso. Y como dije cuando hablaba de riesgos, ¿no? Podríamos hablar los 50 minutos solamente de riesgos, también podríamos hablar otros 50 minutos solamente de esta definición. Entonces voy a ser bastante breve. Miren, cuando decimos que es un proceso, quiere decir que tiene un inicio y tiene un término. Y por lo tanto, atraviesa, ¿no? Estadios, etapas, subprocesos, como lo querramos llamar. Que hay un responsable, ¿no? Mínimamente, eso es un proceso. Pero, ¿qué otros aspectos tenemos que recoger? Hagamos un inventario, no es es un proceso continuo, no es un evento aislado, por lo tanto, y acá otra idea principal de esta definición es que involucra a toda la organización, como yo suelo decir, de rey a paje. ¿Por qué? Porque miren, dice que es llevado a cabo, realizado, efectuado por personas desde el ápice estratégico, consejo de administración, lo que aquí conocemos como directorio si hablamos de sociedades anónimas, o consejo de administración si es que pensamos en una cooperativa, el órgano máximo de gobierno, la dirección, que generalmente conocemos como gerencia general, y el resto de personal, ustedes y yo. Entonces, el control interno es llevado a cabo por personas involucradas y quedan involucradas todas las personas de una organización. Así que el control interno no es solamente, como a veces se piensa, ah, esa es responsabilidad del auditor, o esa es responsabilidad porque en mi organización hay una unidad que se llama control interno. Entonces, todos los que trabajan ahí son los responsables de control interno. Falso. Miren la definición, ¿no? Otro aspecto importante que no lo he puesto en negrita. Miren lo que dice. Un grado de seguridad, o sea, nos asegura, nos da aseguramiento razonable, no absoluto. Porque a veces algunos piensan que porque implementan un sistema de control interno, ya no se van ya eliminaron los riesgos. No, aún el mejor sistema de control interno solamente alcanzará a mitigar la mayor cantidad de riesgos, pero no su totalidad. Entonces es una seguridad razonable, mas no absoluta. No elimina totalmente los riesgos, ¿no? Y fíjense que hay objetivos. Coso dice información, no dice información financiera. Sé que lo he dicho antes, por eso solamente lo reitero, ¿no? Entonces, importante tener presente la correcta y completa definición de control interno, porque eso nos va a permitir aclarar cualquier tipo de error que comúnmente tenemos, alguna expectativa más allá de la razonable, ¿no? Entonces, eso con respecto a la definición de control interno. Y ya que les he hablado del marco COSO, Marco Integrado de Control Interno, emitido por COSO, actualizado en mayo del 2013, este marco nos proporciona, si es que alguno de ustedes no lo conoce, ¿qué cosa es un marco? En inglés es un framework, ¿no? ¿Qué cosa es un marco? Un marco nos da estructura. Este marco de control interno nos dice que el control interno tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos que cubre tres objetivos. ¿Se acuerdan la diapositiva anterior y que puse en negrita la inicial? Operacional, información, cumplimiento. Y por este lado del cubo dice a nivel de entidad, división, unidad operativa, función. ¿Qué ha querido decir? Ha querido decir que el concepto de control interno lo podemos ver en términos agregados a nivel de toda la entidad, tiene su control interno. Cada división, gerencia, departamento tiene el suyo, ¿no? Y así podemos ir segmentando hasta llegar a una función, un puesto, ¿no?
también tiene su control interno, ¿no? Entonces, el marco COSO 2013 proporciona una estructura integral y reconocida internacionalmente. Ya les he comentado que es un estándar que lo hemos adoptado en esta parte de la región, ¿no? Otro ejemplo, en Colombia, pueden buscar en este momento en cualquier motor de búsqueda, ¿no? O en su día, Messi, no el jugador, marco estándar de control interno en Colombia, se rige por COSO. Pero si vamos más al norte, nos alejamos a Canadá, ellos usan otro marco de control interno, que se conoce por sus siglas en inglés COCO. Ellos usan COCO, esta parte de la región, Centroamérica, Caribe, Sudamérica, usamos COSO, ¿no? Si vamos a Occidente, por ejemplo, ¿no? A Europa, ellos usan otro marco que no es ni COCO ni COSO. Entonces, existen muchos marcos de control. ¿Cuál es la relevancia de este marco? Dice, es utilizado como referencia común por la administración, la auditoría interna, externa, entonces se convierte en un lenguaje compartido. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales ustedes deberían de preocuparse por profundizar en su conocimiento. Pero para quienes conocen COSO, no perdamos de vista. COSO es la organización con sede en Estados Unidos que emite estos estándares. Yo les comenté y les estoy repitiendo que los estándares están vinculados no solo con control interno, sino también con gestión de riesgos. Entonces, COSO tiene un marco de gestión de riesgos que fue actualizado en el 2017. Entonces, no confundir. Hay un marco de control interno y hay un marco de gestión de riesgos. Se complementan, se complementan. ¿No? No nos trae aquí el tema riesgo, solamente se lo menciono. Pero ¿cómo así se complementa? Porque en ese marco de gestión de riesgos, ¿cuál es el objetivo de ese marco? Justamente identificar riesgos, evaluarlos. Y un marco de control interno, ¿cuál es su propósito? ¿O en qué se enfoca? En las actividades de control para hacer frente a esos riesgos. Entonces hay una complementariedad. Componentes. Según este marco, ya se darán cuenta, yo hasta se los enumeré, los componentes son 5. Estas son las denominaciones que tiene en el marco, que es un tema que ya a profundidad, por obvias razones, ¿no? Se cubre como parte, por ejemplo, del programa, ¿no? Porque acá solamente les voy a mencionar, bueno, estos son los 5 componentes. Por ejemplo, entorno de control, tiene que ver, entre otras cosas, con políticas, con ética, la evaluación de riesgos, creo que se desprende su nombre que consiste pues en identificar eventos de riesgos y evaluarlos. Así como un estudiante es evaluado con una nota sexagesimal de 0 a 20, ¿no? Igual acá los evaluamos, pero no con una nota, sino con dos dimensiones, la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Entonces, los riesgos se evalúan por su probabilidad y su ocurrencia. Si a alguien no le quedó claro, el riesgo de una caída del sistema en términos de probabilidades, eso sucede una vez al año. ¿Cuál es su probabilidad? 1/360, ¿no? Si lo queremos ver en términos porcentuales. El impacto, bueno, si se cae el sistema una hora, un día o lo que fuese, ¿no? Podemos perder negocios y los podemos cuantificar. Ese sería el impacto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por hablar una cosa así simple, ¿no? Las actividades de control, bueno, ¿cómo enfrentamos los riesgos? Un ejemplo de nuestra cotidianidad. Somos seres humanos, nuestra vida siempre, desde que nacemos, estará expuesta a riesgo, ¿no? A riesgo de un accidente y ni qué decir de muerte, ¿no? Tenemos un riesgo. ¿Cómo podemos responder a ese riesgo? Contratando un seguro
de salud, contratando un seguro de vida, ¿no? Entonces, de esa manera enfrentamos, le damos tratamiento a ese riesgo, ¿no? Información y comunicación. Bueno, los riesgos normalmente, ¿cómo se comunican? A través de informes de auditoría, por dar un ejemplo, en sintonía con lo que nos trae el día de hoy, ¿no? Y la supervisión, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Este sistema tiene que ser no solo gestionado, sino también supervisado, porque lo que no se supervisa, ¿no? No está totalmente gestionado, por lo tanto, ¿no? Entonces, todos estos componentes académicamente son cinco, pero, ¿no? Digamos, no son secuenciales, no es que primero implemento el entorno de control, seguidamente la evaluación de riesgos, no, 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 sino, como pongo acá, funcionan de manera interrelacionada. Ahora bien, para abundar en algo más de detalle respecto a este marco, para cada uno de los cinco componentes, estableció principios, que si los contabilizamos son 17. Por ejemplo, el componente actividades de monitoreo, como sinónimo de supervisión, tiene dos principios, el 16 y el 17. El componente entorno de control, este de aquí, el primero, tiene cinco principios. Por ejemplo, ¿qué dice el principio, el primer principio? El uno, demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. Este es un principio, no es una buena intención. ¿Cuál es la evidencia de de este principio? Por ejemplo, un código de ética, un código de conducta, ¿no? Entonces, cada componente, cada uno de los cinco, se desarrolla a través de principios, en total 17. Para auditores internos o externos, la existencia de políticas no es suficiente, no es suficiente. Es indispensable evaluar cómo se aplican en la práctica. Entonces, porque si no bastaría con este principio, ¿no? Porque en buena cuenta un código de ética es una política o parte de una política, pero hay otros principios, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a otro componente de control interno. Dice, especifica objetivos adecuados. ¿Dónde se suele especificar los objetivos? En planes estratégicos. ¿Cómo es esto de objetivos adecuados? Objetivos SMART, específicos, medibles, ¿no? Que tengan una temporalidad, o sea, que se puedan expresar en el tiempo, ¿no? Que sean alcanzables, etcétera, ¿no? Entonces, no es una declaración de buenas intenciones, ¿no? Pero les he querido dar un par de ejemplos. Ya ustedes saben que esto se profundiza en los módulos del programa para quienes estén interesados. Y como el control interno no puede brindar un aseguramiento absoluto, pero sí relativo, tiene también sus limitaciones, ¿no? Entonces, dice, y verán que en esta imagen gris, alguien está recibiendo un dinero, ¿no? Y acá se estrecha la mano y debajo, como quien lo haría debajo de la mesa, esto no pinta bien. ¿Qué tiene que ver con las limitaciones del control interno? Lo siguiente, el control interno tiene limitaciones inherentes. ¿Qué quiere decir inherente? Que es su naturaleza, no lo puede evitar, ¿no? Así como el ser humano, ¿no? Tiene de manera inherente algunas conductas, ¿no? El control interno tiene limitaciones inherentes, como el juicio humano, errores, colusión, o la posibilidad de elusión por la alta dirección. Si no se está entendiendo, puedo tener implementado en mi organización un control interno, pero si se cometen errores, o lo que es peor, solo se necesitan dos personas que se coludan para colisionar ese control interno, ¿no? O si es la alta dirección, como sucede en muchas organizaciones, la que no cumple el control, la que aprueba una excepción, está eludiendo ese control interno. Esas son limitaciones que le son inherentes, ¿no? Y hay que reconocer esas limitaciones
para no olvidar que aún el mejor sistema de control interno nos proporcionará seguridad, sí, pero razonable, más no absoluta. Entonces yo sé que se ha dicho bastante de esto, entonces voy a imprimir algo más de velocidad, ¿no? Veamos, estamos en la parte medular. Vamos a leer control interno de la auditoría externa para luego hablar en la interna y cerrar, ¿no? ¿Qué pasa en la auditoría externa? El control interno se analiza exclusivamente significa, lo estoy excluyendo con una sola finalidad. ¿Cuál es esa finalidad en la auditoría externa? Dice exclusivamente en relación con la información financiera. Obvio, me dirían ustedes, porque la auditoría externa se enfoca en los estados financieros, en la información financiera. Por lo tanto, el control interno que se analiza en la auditoría externa exclusivamente está relacionado con la información contenida en los estados financieros. Entonces, el auditor externo no evalúa el sistema de control interno en su conjunto, sino aquellos controles relevantes para identificar, evaluar riesgos, técnicamente se llama incorrección material, o sea, error, y diseñar procedimientos de auditoría apropiados. Solamente en auditoría de estados financieros, el control interno se evalúa en la medida que impacte en la preparación de los estados financieros. No ve el auditor los otros dos objetivos, ¿se acuerda? Cumplimiento y eficiencia operativa. Ahora bien, los auditores externos tienen unas normas que los asisten, que son las normas internacionales de auditoría. Son muchas. Las que considero claves o vinculadas al control interno son estas tres. De hecho, la norma 315 tiene un nombre más largo, pero está relacionada con los riesgos. La 330 con las respuestas a los riesgos identificados. No nos olvidemos por el auditor externo. Y a las deficiencias que el auditor externo puede encontrar. Por eso se llaman hallazgos. ¿Cómo los comunica? Entonces, las normas internacionales de auditoría, que vuelvo y repito, aplican solo a los auditores externos, incorporan formalmente el control interno en la metodología de auditoría. O sea, si lo incorporan. La 315 exige, es una norma, comprenderlo, comprender el sistema de control interno para identificar riesgos. No nos olvidemos, riesgos vinculados a la información contenida en los estados financieros. La 330 que regula las respuestas del auditor externo a dichos riesgos. Y la 265, cómo comunica las deficiencias que puede encontrar. Ahora bien, por lo tanto, ¿qué hace un auditor externo con el control interno? Comprende cómo está diseñado, verifica su implementación y decide las pruebas de auditoría que va a llevar a cabo. En otras palabras, si este es el proceso, y aquí acaba. ¿Qué le interesa al auditor externo? O mejor dicho, ¿para qué utiliza el control interno? Para decidir las pruebas que va a llevar a cabo. Y aquí este proceso, por obvias razones de tiempo, se los he resumido, pero así, a más no poder, en esta viñeta. ¿Qué hace el auditor externo? Comprender controles implica comprender su diseño y su rol en la mitigación de riesgos. Probar controles supone evaluar su eficacia operativa. El auditor externo puede comprender controles sin probarlos. Solo los prueba cuando planea confiar en ellos. Lo vamos a ver mejor con un ejemplo en una diapositiva más, me parece. Si el auditor que comprende el diseño, que va a verificar su implementación, ¿qué puede encontrar? Algunas veces que no funciona, tiene un hallazgo. Entonces, las deficiencias que identifica un auditor externo pueden ser deficiencias propiamente dichas o deficiencias significativas. Esta palabra hace la diferencia. Una deficiencia
surge cuando un control está mal diseñado. Una vez más, aquí empieza el proceso. En su comprensión del diseño, advierte que está mal diseñado. Enfrenta una deficiencia. Identificó una deficiencia. Tiene un hallazgo con relación a una deficiencia, ¿no? ¿Qué otra posibilidad? No está implementado o no opera eficazmente. Pasó la prueba del diseño, pero en la implementación se dio cuenta que no está implementado. Está bien diseñado, pero no está implementado. Está bien diseñado, está implementado, pero no está operando eficazmente. Eso es una deficiencia, pero significativa. Esta palabra, vuelvo y repito, hace la diferencia. Es aquella deficiencia, se entiende, que por su importancia merece la atención del gobierno corporativo. Dos diferencias significativas. La importancia. Eso es lo que el auditor llama la materialidad. O sea, tiene que ser importante. Mientras que estas deficiencias yo las comunicaría, para ponerlo en simple y me comprendan, al gerente general, a la gerencia, estas de aquí, dada su importancia, significatividad, materialidad, no basta con que las comunique a la gerencia. La tengo que comunicar a los responsables del gobierno corporativo, directorio o comité de auditoría, de existir uno, ¿no? Por eso dice comunicación al gobierno corporativo. Esa es la diferencia. Hay deficiencias y deficiencias. Ejemplo, decía que venía después de esta diapositiva. El proceso que está evaluando el auditor externo es el de ingresos, ingresos por ventas. ¿Cuál es el riesgo? Reconocimiento indebido. Les estoy hablando aquí, en esta diapositiva, muy como contador. Cuando se reconoce el ingreso, cuando se ha entregado el bien, cuando se ha prestado el servicio, no cuando he facturado, sino cuando he entregado el bien. Pero perdón, yo he escuchado a mi contador que es cuando se factura. Ese es el criterio tributario. El criterio financiero es cuando entrego el bien, recién se reconoce el ingreso. ¿Ok? Entonces, está revisando ingresos. ¿Cuál es el riesgo que puede comprometer el proceso de ingresos? Que hay un reconocimiento indebido. ¿Qué sería un reconocimiento indebido? Que yo reconozca ingresos por mercaderías que aún no he entregado, que yo reconozca ingresos por servicios que aún no he prestado. Entonces, si el auditor, estamos hablando de control interno, identifica que está mal diseñado, que no está implementado o que no opera, ¿cuál va a ser su respuesta? Yo no confío en ese control interno. Entonces, mi respuesta como auditor externo es más pruebas sustantivas. Ahora les hablo con terminología de auditor externo. ¿Qué es una prueba sustantiva? No, ya no pruebo el control interno porque no confío en ese control interno. Hago pruebas de saldos. Empiezo a revisar, ¿no? Hay muchos ítems, ¿ok? Eso es prueba sustantiva, ¿no? Mayor esfuerzo. Eso es lo que haría un auditor. Ahora veamos la otra mirada, la auditoría interna. El auditor externo, no nos olvidemos, se ha enfocado en el control interno simplemente para, aquí está, miren, decidir si hace pruebas de control o hace pruebas sustantivas. Esa es la mirada que tiene el control interno. El interno tiene que tener otra mirada distinta, si no tendríamos una duplicidad, ¿no? En auditoría interna, perdón, el control interno es objeto central de evaluación. El auditor interno sí va a emitir una opinión sobre control interno. El auditor interno analiza su diseño, su implementación, su eficacia con un enfoque orientado a la mejora continua. Él sí va a recomendar rediseñen un control, porque él está enfocado en el control interno, no está enfocado en la prueba. ¿Ok? Él está interesado no solo en la fiabilidad de la información financiera, sino también en la fiabilidad de la información no financiera, en la eficacia operativa, eficiencia operativa y en el cumplimiento, ¿no? Una mirada más holística, ¿no? Entonces, así como los externos tienen sus NIAs, los internos tienen
Normas Globales de Auditoría Interna, que es el nombre que reciben desde el 9 de enero del año pasado, que es este libro rojo, algo más de 100 páginas, las emite el Instituto de Auditores Internos Global con sede en Florida, USA. ¿Cómo evalúa el auditor interno el control interno? La evaluación del control interno por auditoría interna es sistemática, basada también en riesgo, incluye pruebas de diseño, de operación, analiza causas raíz y formula recomendaciones concretas. Se apreciará mejor con un ejemplo luego de esta diapositiva. Entonces, el control interno bajo el lente del auditor interno representa una respuesta a los riesgos identificados. Una auditoría interna que se haga llamar este, eficaz, dice, evalúa si los controles son coherentes con el apetito de riesgo. ¿Cómo funciona esto? Se lo digo en menos de un minuto. Las organizaciones tienen objetivos. Los objetivos se enfrentan riesgos. Estos riesgos son a su vez enfrentados, evitados si quieren, ¿no? Con actividades de control. Entonces, si al riesgo le aplico actividades de control, eliminar riesgo, dije que no. Entonces queda una parte residual. El riesgo puro y duro se llama inherente. Le implemento control y lo rebajo, ¿no? Era crítico, lo rebajo a alto, a medio y si es posible a bajo, ¿no? Eso se llama residual, riesgo residual. Y acá viene el ejemplo. ¿Qué hace un auditor interno? Está revisando compras. ¿Qué riesgo, de los muchos, este es un ejemplo, enfrenta el proceso de compras? Conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque compras es un área pues muy susceptible a conflictos de intereses, porque hay interacción con proveedores, hay cierta libertad para algún tipo de decisiones, hay posibles incentivos inapropiados. Acuérdense cómo es en compras, muchas veces se denuncian, ¿no? Pagos por debajo de la mesa, ¿no? Entonces, eso es un riesgo. Entonces, si el auditor interno, ¿no? En el proceso de compras identifica este riesgo de conflicto de interés, ¿qué va a hacer? Él evalúa que esos controles no son suficientes porque si no, no se hubiera, este evento de riesgo no se hubiera concretado y va a formular la recomendación, como les anticipé, que se rediseñe el control. ¿De qué manera se puede rediseñar el control? Capaz hay que hacer otro tipo de separación de funciones, quizás hay que implementar, si es que no estaba implementado, declaraciones juradas de las personas que trabajan ahí, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que es muy diferente a la mirada del auditor externo. Entonces, ya cerrando, hay convergencias y hay diferencias, ¿no? Ambas auditorías, la externa y la interna, utilizan el control interno, eje central, pero con propósitos distintos. La auditoría externa lo usa para gestionar el riesgo de auditoría, ¿no? Por eso es que está interesado en si va a aplicar pruebas a los controles o si va a aplicar pruebas sustantivas. En cambio, la auditoría interna evalúa el control interno para su mejora continua, rediseño, por ejemplo, de controles, ¿no? Si entendemos esa diferencia, vamos a evitar expectativas incorrectas, ¿no? Y vamos a evitar también conflictos, ¿no? Conflictos entre el rol de auditoría externa y el rol de auditoría interna, ¿no? Ahora bien, penúltima diapositiva. Hay retos o desafíos y hay buenas prácticas. Los retos no quiere decir que porque haya puesto dos de cada uno sean los únicos, ¿no? Es meramente enunciativo. Los retos identificados se centran en debilidades operativas de control interno, ¿no? En muchas organizaciones hay una dependencia excesiva, para mi gusto, de controles manuales, ¿no? Mucho control manual. ¿Y cuál es el problema? Miran ustedes, si hay control manual, incrementa el riesgo de error, porque el ser humano se equivoca más que la máquina, ¿no? Que el sistema, que la tecnología. Obviamente, si la tecnología está mal diseñada, se va a equivocar tanto o más que el humano, o un solo error de la máquina va a ser mayor a muchos errores humanos. Pues no estamos hablando de la excepción, sino de la generalidad, ¿no? Comparativamente, un control manual versus un control automatizado, pues el segundo tiene una mayor fortaleza, ¿no? Entonces, decía, a esto hay que sumarle una
documentación débil que muchas veces dificulta, ¿no? Demostrar el diseño y la ejecución de los controles. Teóricamente hemos hablado en esta noche, ¿no? Que la operación, que el diseño, que luego ve su implementación, que luego ve su operación. Pero si no tenemos una documentación o la documentación es débil, ¿no? Entonces obviamente eso que en la teoría funciona muy bien, en la realidad no lo va a hacer tanto, ¿no? Pero frente a eso, qué retos se están o buenas prácticas se están identificando ya de hace buen tiempo, ¿no? Por ejemplo, la identificación y formalización de controles claves, ¿no? ¿Cuáles son estos controles claves? Aquellos que permiten enfocar los esfuerzos en controles que realmente mitigan riesgos relevantes, ¿no? Y complementariamente se está usando el análisis de datos, analítica de datos, minería de datos y todos los sinónimos que hayan escuchado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos permite ya no revisar muestras, ya no llevar a cabo comprobaciones selectivas, sino revisar poblaciones, universos completos y en tiempo real y en menor tiempo y consecuentemente con un menor costo, ¿no? Toda la Data Analytics nos lleva a eso, ¿no? Que también, por cierto, es uno de los módulos del programa y está cubierto también en la parte hacia el final, porque hoy día todo es tecnológico. Entonces, conclusión, porque me he tomado la licencia de los minutos porque nos ingresamos en la anterior plataforma, si la administración comprende adecuadamente sus responsabilidades sobre el diseño y funcionamiento de control interno, la auditoría interna puede evaluar y mejorar el sistema con mayor efectividad. Y por su parte, la auditoría interna podrá apoyarse en el sistema de control interno para gestionar su riesgo de auditoría, ¿no? Entonces, los roles de la auditoría interna y la auditoría externa estarán alineados, las expectativas estarán siendo cubiertas, con lo cual fortaleceremos la gobernanza o gobernabilidad en nuestras organizaciones, mejoraremos la calidad de la información financiera, yo diría también no financiera, pero he querido poner financiera para enfatizar la mirada del auditor externo y de esa manera contribuiremos a generar confianza de todos los usuarios, lo que comúnmente conocemos como los grupos de interés o stakeholders. Entonces, conclusión no escrita, control interno no es un fin, es un medio para transparencia y sostenibilidad. Es clave el rol profesional de auditoría, sea externa o sea interna. Muchas gracias. Abierto a las preguntas. Voy a ver, aquí tengo bastantes en el chat. Seguro que muchas de ellas serán preguntas. A ver. Bueno, acá hay preguntas de la conexión, ¿no? Por lo que pasó con la plataforma. Acá encuentro una pregunta de Víctor. ¿Cómo puede el control interno contribuir a prevenir fraudes y errores en los procesos de una organización? Bueno, hemos dicho que el control interno, uno de sus objetivos, ¿no? Es la eficiencia operativa. Y en la eficiencia operativa se puede ver comprometida precisamente por la ocurrencia de fraudes. Por eso es que un sistema de control interno robusto, bien diseñado, que opera de manera efectiva y eficaz, contribuye a la prevención del fraude. Recuerden que el riesgo de fraude es un riesgo más y como tal no puede ser eliminado, pero sí reducido. Y les cuento algo más. Yo les dije que COSO es un organismo global que emite estándares. Los estándares más conocidos son el Marco Integrado de Control Interno, que hemos hablado el día de hoy, actualizado en mayo de 2013, y el de Gestión de Riesgos Empresariales, actualizado en el 2017. Pero también tiene un documento emitido más o menos un año sobre control interno de fraudes, ¿no? Específicamente para el tema de prevención de fraudes. Hay algunas preguntas que no me corresponde a mí responder, que son más de carácter administrativo, como los que hacen aquí. Yo estoy queriendo dar respuesta a aquellas preguntas que tienen que ver con la parte conceptual. Mm, bueno, no tengo más preguntas sobre, sobre la parte conceptual. Entonces, de mi parte,
agradecerle su asistencia y también a las personas que han hecho preguntas sus inquietudes. Igual, quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta más adelante y los invito una vez más pues a que evalúen el participar en el programa. Será para Innova un honor y también la responsabilidad de formarlos en todo lo que cubre el programa, que no solamente es control interno, auditoría, aspectos tecnológicos, también tiene una parte vinculada al fraude que ha sido motivo de una de las preguntas. Muchas gracias. No sé si de parte de la coordinación tendrían algún otro mensaje. Ingeniero, muchas gracias por el seminario de esta noche. Muchas gracias a todos por participar. Les recordamos, por favor, que por el chat se les envió el enlace para que puedan llenar sus datos correctamente y así poder elaborar la emisión de sus certificados. Muchas gracias a todos una vez más. Damos por finalizado el seminario del día de hoy. Buenas